¿Sí? Cuando todos lo tengan, cuando todos lo tengan, me dicen amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Se oye fuerte, ¿no? La palabra. Pero es palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Y si Dios está hablando esto es porque hay un motivo por el cual Dios está hablando. Vamos a traer al tiempo actual como obviamente no hay hermanos carnales que afectan a otros, pero vamos a hablar de los hermanos espirituales. Amén. Y vamos a ir viendo a través de la Escritura cómo el Señor nos habla de cómo un corazón que tiene el mismo Padre, un corazón que tiene las mismas oportunidades, un corazón que está en las mismas circunstancias, puede ser tan diferente. Cómo un corazón se puede dejar engañar y cómo un corazón se puede dejar llenar de tanta maldad que terminas matando a tu hermano, siendo enemigo a muerte de tu hermano, vendiendo a tu hermano. Todos hablan del hijo pródigo, pero yo quiero hablar hoy del hermano del hijo pródigo, ¿sale? Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 15. Desde el versículo 11, hermanos, es la parábola del hijo pródigo. Y aquí nos habla el Señor de que un hombre tenía 2 hijos. Aquí habla de 2 hijos, aquí no se menciona a la madre, ¿no? Se habla de que tenía 2 hijos. Y vamos a ver Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Ahí vemos la historia, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces dice así. Lo voy a leer, aunque todos ya la hemos leído, pero la voy a leer. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí termina vamos a decirnos la introducción del hijo pródigo. Vemos al corazón de un padre que perdona, vemos el corazón de un hijo arrepentido y que reconoce lo que hizo, que a pesar de que tiró todo, llegó un momento en el que dijo, ¿sabes qué? Le fallé a Dios, ¿no? Vamos a decirlo porque la figura del padre es Dios. Le fallé a Dios, voy a regresarme y voy a pedir perdón. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado jamás, ¿verdad? Si uno, aunque se haya ido y haya malgastado, la gracia, los bienes son la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Si tú te arrepientes, el Señor va a darte la otra oportunidad, porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Amén. Dios siempre, siempre va a estar en espera de ese hijo que se va. Siempre va a estar en espera de que ese hijo se arrepienta y regrese, y Él va a estar con los brazos abiertos. Amén. Pero miren, aquí vemos al hijo pródigo, pero hoy vamos a ver al hijo mayor, al hermano del hijo pródigo. Vamos a seguirle con la parábola, dice.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Estaba haciendo berrinche afuera de la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido y jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí estaba el corazón del hermano, sirviendo por obligación, teniendo las mismas oportunidades que el otro y nunca las aprovechó. Se conformó con hacer lo que hacía todos los días, nunca dio ese extra, nunca tuvo la confianza con el Padre, pero llega el momento de su prueba y aquí está reprobado. Lo vemos, ¿no? Todavía el Padre le tuvo consideraciones, le rogaba que entrara. Fíjense, al Padre rogándole al Hijo. Y el hijo poniéndose los moños allá, haciendo berrinche, no queriendo entrar. Ándale, mijito, ven, mira, ahí te está esperando la batería. Ay, mijito, entra, aquí te está esperando, mira, el altar para que sirvas. Ay, mijo, ven, mira, ahí está el talento. No tengo tiempo. ¿A dónde andaba el hijo? En el campo. Allá andaba trabajando, pero para nosotros, ¿qué significa el campo? El mundo. Porque la gente se afana en las cosas del mundo, hermanos, y la gente cambia lo de Dios por el mundo. No, es que hoy es día de que viene voy a poner un ejemplo, no, a las mujeres. Hoy es el día del tianguis, donde están más baratas las verduras. Tengo que ir temprano al tianguis. No, señor. Primero es Dios. El tianguis puede esperar. Y las ofertas Dios te las va a guardar. Y Dios te va a multiplicar. Porque Dios honra a los que le honran. Es un ejemplo poniéndolo ahora con nosotros. No, es que hoy viene mi comadre de allá, de allá de lejos a visitarme. No, pues tengo que darle cumplimiento a mi comadre. Tu comadre no te va a salvar, hermanas. Invita a tu comadre a la iglesia. Si no quiere venir, bueno, comadre, después de la 1 ahí nos vemos. Los tiempos son peligrosos, hermanos. Muy peligrosos. Ya no estamos en el tiempo de jugar con las cosas de Dios y menos con las del mundo, porque el diablo no vino a jugar. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y va a aprovechar cualquier ocasión para robar el alma. Entonces va a ponerte por ahí piedra de tropiezo para que caigas y se cumpla su propósito, que es destruirnos. Amén. Dios es un Dios bueno, hermanos, que todavía te va a decir, ándale, hijo, mira, ven. Hoy es domingo, preparé un platillo para ti, aderecé mesa delante de tus angustiadores. Aquí hay alimento, un alimento que te va a servir para que te fortalezcas, para que cobres energía y para que puedas enfrentar al maligno. Porque para eso es la palabra, hermanos, la palabra nos ayuda para resistir al diablo y para enfrentarnos en lo espiritual con el enemigo. Entonces dice, pero cuando vino ahí está el reclamo, ahí está el coraje que sintió el hermano del hijo pródigo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, siempre tuviste la oportunidad, pero no la aprovechaste. El lugar era tuyo, lo dejaste ir. Ahí estaba. Era lo que el padre le estaba diciendo. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que pasó nuestro Señor no fue algo fácil. Él fue afligido, Él fue quebrantado y murió por nosotros.
Y el fruto de la aflicción, de esa aflicción de la que él padeció, somos nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor no se va a gozar cuando venga un hijo suyo arrepentido y reconozca que echó a perder lo que Dios le había dado y viene y le dice, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Por supuesto que el Señor se va a gozar y va a hacer fiesta. Pero eso no lo entendió el hermano. No entendió que el hijo, que su hermano, estaba muerto en delitos y en pecados. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que viene a Cristo? Pero pasa el tiempo, hermanos, y Dios salva a aquel que te hacía la vida imposible. Y no quieres que Dios lo salve, porque quieres que Dios lo haga pagar todo lo que te hizo. Miren, hermanos, lo digo por mí. Cuando yo me convertí, yo quería que mi esposo pagara por todo lo que me había hecho. Yo quería venganza. Yo quería que él sufriera lo que yo había sufrido. Gracias a Dios, que Dios no cumple antojos ni endereza jerobados, dice un dicho al mundo, ¿no? Gracias a Dios que el Señor me hizo entender eso. ¿Y saben cómo me habló? En una página que se llamaba Levántate, Esther, del libro de Esther. Allí Dios me habló y me hizo entender que él tenía que venir a los pies de Cristo, no a los pies míos. Yo quería que viniera a los pies míos y verlo humillado a mis pies y que le doliera y que sufriera. Eso era lo que yo quería. Me estaba comportando como el hermano del hijo pródigo. Pero hermanos, Dios es tan bueno y Dios conoce los corazones y Dios sabe que puede cumplir, que al final de haber estado en el mundo y haber sido lo más vil y menospreciado, Dios te escoge para que eres útil para su obra. Porque instrumento, como le dijeron a Pablo, instrumento útil me es. Entonces, ¿qué hizo? No me dejó mucho tiempo así, hermanos, créanme. Fueron los primeros 2 meses, yo creo. Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios me quitó esos pensamientos y me hizo ver ese día que yo leí ese libro de Levántate, Esther, que era alguien estaba compartiendo, yo entendí. Dije, no, Señor, no es a mis pies, es a los tuyos a los que tiene que venir mi esposo. Y le entregué al Señor eso, hermanos, y de ahí se fue todo sentimiento que no era bueno y todo pensamiento que no era bueno hasta el día de hoy. Dejé de sentir odio porque sentía odio estando en Cristo, hermanos. Estando en Cristo puedes sentir odio. Estando en Cristo te puedes sentir amargura, enojo. No es lo correcto, no es lo que nos conviene, pero tristemente suceden esas cosas. Acuérdense de Noemí, que significa alegría, pero se fue de la casa de pan a un lugar que no era conveniente para ella y terminó regresando amargada. Amén. Entonces dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto Todopoderoso, porque aparte le echamos la culpa a Dios, ¿sí? De nuestras malas decisiones. Claro que lo podemos sentir, porque somos humanos, porque somos carne, hermanos, y porque la carne es débil. Hasta que no aprendemos a conocer al Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu y empezar a aplicar la palabra, vivirla en nuestras vidas, ahí va a seguir el enojo, la ira, las contiendas, las disensiones, todos los pleitos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que nuestro corazón no sea como el del hijo del hermano pródigo, del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo. Que cuando venga aquel que te hizo la vida imposible, aquel que te agredió, aquel que te amargó la vida, tú lo recibas con los brazos abiertos como el Padre. Y que te alegres de que seas salvo. Porque tristemente nos pasa a veces como este hombre. Nos enojamos porque Dios salvó al que merecía el castigo, según yo, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor no es como nosotros. Amén. Que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que su enojo no durará para siempre, pero su misericordia sí es para siempre. Entonces necesitamos, miren, aquí necesitamos entender algo, ¿no? Aquí vemos
el corazón del padre, que siempre perdona. Vemos el corazón de aquel hijo que a pesar de que desobedeció, pero al arrepentirse obtuvo la oportunidad, ¿no?, de ser perdonado. Y vemos cómo dos corazones pueden ser tan diferentes, cómo la envidia, los celos dañan tanto al ser humano, hermanos. Aquí había un celo entre ellos. Y hubo envidia. ¿Por qué? Porque él le mandó poner vestido, o sea, le volvió a recibir, le dio cobertura, le puso el anillo significa compromiso. Recuerden, nosotros tenemos pacto con Dios. Cuando se casan los dos, el matrimonio, ¿qué se ponen? El anillo es el compromiso. Cuando empiezas el noviazgo, te dan el anillo de compromiso, ¿no? Ya estamos comprometidos. Te casas, te dan tu argolla de matrimonio, el pacto de matrimonio. Pues lo mismo pasa con nosotros, somos la novia. Nuestro Dios es el novio. Nos vamos a desposar con el Señor en las bodas del Cordero cuando nos salvemos, ¿amén? Cuando el Señor venga. Pero ese anillo, eso significa el anillo, el compromiso. Y luego le dio calzado, o sea, volvió a caminar por la senda correcta. El apresto del evangelio es el calzado que nosotros debemos de tener. Entonces ese hombre estaba descalzo, ese hombre estaba desnudo porque no tenía cobertura y ya había roto su pacto con Dios, pero Dios viene a Dios y renueva su pacto. ¿Ven qué hermoso es con el Señor? Entonces, los dos hermanos tuvieron la misma oportunidad, ¿sí? Los mismos beneficios, pero las decisiones de ellos fueron las que tuvieron consecuencias terribles para sus vidas. Vemos al primero que desperdició sus bienes, quedó en la miseria. Ese es el resultado de su mala decisión. ¿Por qué? Porque era joven. Miren, la palabra de Dios dice, una de las recomendaciones, fíjense, una de las recomendaciones que le daban a Timoteo era, nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Sí, pero también dijo que no te dejes arrastrar por las pasiones juveniles, ¿sí? Porque las pasiones juveniles nos arrastran, hermanos, a vivir cosas que no son buenas, que no son correctas. Pero una vez que tú ya vienes a Cristo, aunque seas joven, pero maduras, que nadie te menosprecie porque tienes poco tiempo en la iglesia, no. Es porque ya maduraste, porque ya entendiste el propósito, hermanos. Miren, las pasiones nos arrastran. Y como carne, hermano, nosotros tenemos pasiones. Elías era hombre sujeto a pasiones, dice la Biblia. Aquí lo importante es no dejarnos arrastrar por las pasiones. ¿Por qué, hermanos? Les digo esto. Porque hoy en día, quienes están siendo más atacados son los jóvenes y pues los niños. Son los que están siendo más atacados. ¿Por qué? Porque se los voy a volver a decir, son el futuro del pueblo de Dios. Son el futuro de los predicadores, de los que van a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces el enemigo quiere perder a la juventud para que la juventud no cumpla el propósito. ¿Amén? ¿Y cómo los arrastra? A través de las pasiones juveniles, a través de todo lo que está sucediendo en el mundo. Corrompe la mente, daña el corazón, pervierte tus pensamientos, te roba la identidad. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Como hijos, y estoy hablando como hijos de Dios en lo espiritual, hermanos. Porque tú puedes andar con el pelo largo, ya ves los primos de los muchachos, en la cabellera es el muchacho de pelo largo, que tiene esa cabellera tan bonita, Josué, que tiene su pelo tan largo y tan bonito. Eso no tiene nada. Puedes andar con el pelo muy corto, yo lo usé cortito, peloncita, ¿sí se acuerdan? Y eso no te quita tu identidad. Lo malo es que el enemigo robe la identidad que hay en ti, como hijo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, hermanos, tiene que cumplir con las características como hijo de Dios. Y una de las cosas que está trastornando al mundo es eso, que la identidad se está perdiendo. Hijos de Dios practicando ocultismo, hijos de Dios viviendo cosas vanas, en vanidades,
en ilusiones. Hijos de Dios que están introduciendo muchas cosas dentro de las iglesias, como la psicología, pero ahora le llaman psicología cristiana. Y muchas cosas, hermanos, que están siendo introducidas en las iglesias. Entonces eso, hermanos, hace que la gente se confunda. La sana doctrina está en la Escritura. Amén. Tenemos que leer la Biblia. Yo no necesito libros de superación personal, yo necesito a Cristo en mi vida. Si estos dos hombres, miren los conflictos que hubo en ellos. Imagínate con alguien que te esté metiendo en la cabeza cosas equivocadas, pues terminan confundiendo al cristiano. No estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de los cristianos. Entonces, miren, aquí vemos cómo él reconoció su falta y vuelve a su padre. Tomó una buena decisión. Después de que había tomado la mala decisión de haberse ido al mundo y de tirar todos los bienes, reacciona, se da cuenta de lo que hizo y vuelve a su padre y toma una buena decisión y le son restituidos todas las cosas que él había perdido. Porque Dios restituye, hermanos. Dios trae restitución. Todo lo que el saltón, la oruga, la langosta, el revoltón te comió, Dios te lo va a restituir. Así dice el libro de Joel, ¿no? Entonces, todos sus beneficios son restituidos. Amén. Pero miren, vemos al hijo mayor que se había quejado con su padre, que se enojó porque su padre le hizo fiesta a su hermano. Fíjense, cómo es la actitud de este hombre. Él tenía todo y nunca tomó una buena decisión. Tuvo una mala conducta, eso lo leímos en los versículos del 28 al 30. ¿Qué quiere decir esto? Que le servía, lo obedecía con un mal corazón. Así de sencillo. No le vamos a dar muchas vueltas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que nomás cumplía, era un compromiso que sentía. Lo hacía con ese mal corazón, nada más estaba esperando que algo detonara lo que había en su corazón. A veces, hermanos, estamos viniendo a la iglesia por costumbre, por una tradición, porque te sientes comprometido. Pero pasa algo en tu vida que detona algo en tu vida y terminas por alejarte. Y no hay nada, o sea, no hay nada que te pueda hacer volver porque la decisión la tomaste y te vas. Miren, ahora que estuvimos allá en Tijuana, pregunté por una persona y no, ya tiene mucho tiempo que no viene a la iglesia. Y recordé esto. Por una, vamos a decirlo ahí, por una tontería, tomó el pretexto y ya no volvió a la iglesia. Porque están estas cosas, pues. Están yendo porque va la esposa, porque van los hijos, pero no porque estén convencidos, porque no han tenido ese encuentro con Cristo para que cambie sus vidas. Van por un compromiso. Entonces llega cualquier cosita que detona, lo toma como pretexto, se enoja y ya no quiere ir a la iglesia. Fíjense, este hombre tenía todo. Podía decidir sobre las cosas del Padre y nunca lo hizo. Pero nada más volvió su hermano, en vez de alegrarse de que su hermano hubiera vuelto, de que estaba sano y salvo y que estaba vivo, pues, en vez de alegrarse junto con el Padre y hacer fiesta, se enojó. Tuvo una mala conducta, hermano. Él obedecía con un mal corazón. Aquí vemos que se conformó con lo que tenía, no tuvo la confianza de acercarse al Padre. Y lo vemos que tenía todo para dar algo más y nunca dio ese extra. A veces, hermanos, miren, yo digo, ay, quisiera cantar, tener voz para cantar, pero no la tengo, pues. Y los que tienen voz para cantar, no quieren cantar. ¿Qué? Porque les da vergüenza. Ay, ¿qué van a decir? No les da confianza. Pero pues, mi talento es otro. La cocina me encanta.
Ahí soy como pez en el agua. Pero fíjense, hermano, yo les digo, a lo mejor el que canta le da pena, ¿no? Pero hay voces muy bonitas, hermanos, que le pueden cantar al Señor. Y le están cantando al mundo. Un talento que Dios les dio y lo están haciendo para el mundo. Hace un tiempo yo empecé a practicar la batería, hace tiempo. Dije, bueno, si no quiere nadie tocar la batería, pues yo, Señor, pero por la verdad, hermanos, pues ustedes saben, mis piernas, tengo varices, me cansé, ya estoy viejita, ya no pude. No le eché más ganas. Si le hubiera echado más ganas, a lo mejor ya estuviera tocándola, pero no puedo. O toco la batería, predico, hago acá, hago allá, no podemos ser todos los pastores, pues. Por eso mi esposo está orando, para que se levanten músicos aquí. Porque, hermanos, es una bendición servir al Señor. Y no seamos como el hermano del hijo pródigo, que tiene toda la oportunidad del mundo y la deja ir nomás porque se conformó con lo que tenía. Amén. Con ser el hijo mayor. Entonces, miren, hay hermanos, ahorita lo vemos ya en lo espiritual, hay hermanos que tienen todo para servir, hermanos. Tienen todo, pero no se atreven. Viene uno del mundo y luego dispuesto a servir. Porque quién sabe que dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Vienen del mundo destruidos, desbaratados y quieren servir. Y cuando ya los ves sirviendo arriba se enojan. Mira, ese no merecía. No merecía servir. Es un pecador, es un drogadicto, es un alcohólico. Y los empiezan a tachar y a despreciar. Pero el que viene arrepentido del mundo está tan agradecido porque Dios lo salvó que no haya de qué manera agradecerle a Dios. Pero a veces nos conformamos pues con estar sentados en una silla nada más. Entonces vemos, y no merecen la salvación ellos. No merecen estar en ese lugar. Eso es lo que piensa el hermano del hijo pródigo, ¿no? El que siempre está en la iglesia. Pero hay otros hermanos de los que habla la Biblia, hermanas. Pues a los hermanos más conocidos de la Biblia están en Génesis 4, Caín y Abel. Dos hijos nacidos de Adán y de Eva, con corazones tan diferentes. Uno que agradaba a Dios y el otro que lo hacía por compromiso y terminó matando a su hermano por envidia. Eran hermanos carnales. Aquí todos tenemos al mismo Padre, al mismo Dios, pero Dios sabe con qué corazón venimos cada uno a la iglesia. Dios sabe con qué corazón venimos a ofrecer sacrificio. Aquí, hermano, Dios no puede ser burlado. Entonces Dios recibe con agrado tu ofrenda, Josué. Dios la recibe, ya te lo demostró. Osiris, Dios sabe cómo ofreces tu sacrificio. Igual que a Josué, ya les dio el regalo. Gloria a Dios. Así que esfuércense, hermanos. Les voy a compartir con el permiso de ustedes, de los dos. Estos dos jovencitos recibieron el bautismo en lenguas, el don de lenguas. Porque han buscado a Dios de todo su corazón, hermanos. Tanto Osiris como Josué recibieron el regalo del don de lenguas. Y a veces, hermanos, hay gente que está anhelando y no lo recibe. Las nuevas generaciones. También los viejitos lo merecemos, hay que buscarlo. Amén. Miren, entonces Caín y Abel usted lo puede leer en el capítulo 4 de Génesis. Aquí vemos dos corazones tan diferentes y vemos cómo terminó.